Ok, perfecto. Hola, ¿cómo están? Em, Partamos con un par de comentarios, dudas, no sé si tienen. Si no hay, nos movemos a lo que nos atañe hoy. Evaluaciones. Recuerden, el 30 tienen que entregar su proyecto. Ya hablamos de él, está subido en el sistema. Y si es que seguimos así, avanzando así, obviamente me daré cuenta cuando hagamos algún tipo de actividad, que seguramente vamos a hacerlo una vez terminado esta parte, que deberíamos, ojalá la semana del 6 de julio, tener la primera evaluación teórica. Ujú. Ok, ya, habemos suficientes, así que démosle con lo que nos atañe hoy día. Hola Felipe. Veamos. Hijo, Recordemos que hasta ayer habíamos visto la transformación. ¿verdad? No, Voy a tener que mutear a alguien. A ver dónde está el chat. Chat. Ay, maldición. Muéstrame el chat. Acá está. gracias te damos, Señor Jesús, en este día por la vida, porque nos cuidaste, Señor, durante la noche. No sé quién está rezando, pero aún no tenemos la evaluación hoy día, así que Jesús. no es necesario Permíteme, rezar. Jesús. ¿Dónde puedo mutear a la gente aquí? Está. ¿Va? ¿Por qué no lo puedo mutear? ¿What? Ahí está. Súper. Ya. Ok. Buenos días, Cristóbal. Hasta ayer habíamos visto las transformaciones siguientes. Partimos en la expresión regular, haciendo la transformación con las reglas primitivas y derivativas. Habíamos obtenido el autómata finito no determinista con transición vacía. Luego, ocupando la clausura epsilon, que se escribe así, nosotros obtuvimos el autómata finito no determinista. Cuando avanzábamos en todo lo que podíamos avanzar asumiendo solamente transiciones vacías. Luego, el lunes y martes vimos con el método de agrupar esto es agrupamiento, con agrupamiento, que íbamos tomando estados y los íbamos poniendo juntos y viendo que actuaban como si fueran uno solo, pudimos llegar a el autómata finito determinista. Hoy día vamos a hacer una desviación pequeñísima para poder ayudarnos en el siguiente paso, que es el más largo, y calcular lo que se denomina el autómata finito determinista minimal. Y esto es un método que, si le queremos poner un nombre, se podría llamar comparación de comportamiento o comportamiento similar. Le vamos a poner comportamiento. Y eso vamos a ver hoy. Recuerden, siempre está para que ustedes puedan revisar todos los contenidos. Dos formas: tanto los videos de YouTube, donde están hechos de la manera más corta y óptima posible, y las repeticiones de estas sesiones, que están también en YouTube disponibles. Entonces, déjenme compartir, porque obviamente no nos sirve lo que hemos hecho hasta el minuto, porque la mayoría de las veces llegamos a algo suficientemente chico para que no tenga sentido yo explicarle lo que es la versión minimal de un autómata. Así que vamos a ocupar un autómata más grande para poder que se entienda este paso de calcular el minimal. Voy a ocupar el ejemplo que está en las transparencias. Tenemos la transparencia, eso es del año del queso, cuando yo estudiaba. Tenemos un estado
ya, llamémoslo estado A. Tenemos un estado D. Un estado E. Aquí tenemos un estado F. Acá tenemos un estado B. 0 así. 1 así. Tenemos 1 así. 1 así. Y tenemos otros dos estados. El estado C, que es final. Y con él me muevo con 0. Y aquí acepto tanto 0 como 1. Y acá tengo el estado G. ¿Qué pasa? Vamos a ocupar este autómata como ejemplo para poder hacer el siguiente paso, que se llama la transformación desde finito determinista a finito determinista versión minimal. Entonces, paso 0, antes de iniciar cualquier cosa, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que identificar, voy a poner mis estados acá arriba, el estado A, B, C, D, E, F y G. Creo que esos son todos. Identificar cuál de estos estados no es alcanzable. Cuando me refiero a no alcanzable, significa que no existe una combinación de letras que nos lleve desde el inicio al fin. Si se fijan, el estado A por defecto es alcanzable porque es el inicial. El estado B es alcanzable con un 0. El estado C es alcanzable con 2 ceros. A, B, C, D. El estado D, si se fijan, no hay ninguna flecha que apunte al estado D. Por lo tanto, el estado D es un estado inalcanzable. Como estado inalcanzable, no es alcanzable desde el inicio, no tiene injerencia en la dinámica de nuestro autómata y no nos permite reconocer nada nuevo, así que lo eliminamos. ¿Ya? Este se eliminaría. Luego A, B, C, D, E, el estado E es alcanzable a través de 0, 1, el estado o bien 1, 1. A, B, C, D, E, F es alcanzable a través de 1. Y el estado G finalmente es alcanzable a través de 1, 0. Así que hemos verificado todos los estados alcanzables y identificamos el primer inalcanzable y ese se elimina. Esperen, voy a cerrar aquí. Ahora vamos a, después del paso inicial, vamos al paso 1 que está dentro del ciclo. Vamos a listar nuestros estados y vamos a ver su comportamiento. Primero hacemos una separación inicial. La primera separación dice que, por un lado, pongo todos los estados que son no finales, o sea, el estado A, el estado B, el estado E y el estado F, y por el otro pongo al estado todos los que son finales, en este caso el estado C y el estado G. Se van a quedar en el mismo conjunto los estados que tengan un comportamiento igual. ¿A qué me refiero con comportamiento igual? Me refiero a que los estados con 0 y con 1, que son los símbolos de este autómata, de este alfabeto, disculpen. Uy. Hagan exactamente lo mismo en términos del conjunto. Veamos, partamos por la derecha, en este caso. El estado C, vamos al diagrama. ¿Qué hace C con 0? C con 0 se va a C. Y G con 0 se va a G. Pero lo que realmente nos importa es que podríamos, no sé, poner un indicador. Este es el conjunto 0 y este es el conjunto 1.
C con 0 se queda en el conjunto 1, ya que C con 0 se queda en C, y G con 0 se queda en G, y C y G pertenecen al mismo conjunto. Y con 1 pasa lo mismo. C con 1 se queda en C, que es parte del conjunto 1, y G con 1 se queda en G, que es parte del conjunto 1. Así que si se fijan, estos dos estados se comportan de manera similar. Así que no podríamos separarlos inicialmente. Vamos a ver qué pasa con los otros. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué pasa con el estado A? El estado A con 0 se va a B, que pertenece al C0. El estado A con 1 se va a F, que pertenece al conjunto C0. Vamos a ver qué pasa ahora con B. B con 1 se sigue en C0, pero B con 0 se va a C, que pertenece al conjunto 1. Entonces, si se fijan, si se fijan, A y B no tienen el mismo comportamiento. Es más, tal cual como dice Benjamín, si nosotros nos paramos en el estado E, 0 y 1 no hacen nada. Y luego lo hacemos el análisis con el estado F. Y el estado F con 1 se va a C1 y con 0 se queda en C0. Así que, como este conjunto no tiene el mismo comportamiento, vamos a tener que hacer una segunda separación. Por un lado, tenemos a C y a G, que sabemos que se comportan iguales, y luego, por un lado, tenemos A, que es el único que va a C0, C0. Por otro lado, tenemos B y F, que se comportan exactamente igual. Y por otro lado, tenemos el estado E, que no se comporta igual a ninguno de los demás. Después de esta separación, todos los conjuntos de estados que tienen tamaño 1 están listos. Este está listo, este está listo. Y tenemos que volver a analizar, por si acaso, aquellos que son 2. Entonces, llamemos nuevamente a este C0, C1, C2 y C3. Entonces, B con 0 se va a C3. B con 1 se va a E, que es C1. Luego tenemos F. F con 0 se va a G, que pertenece a C3. Y F con 1 se va a E, que pertenece a C1. Y fíjense que los dos tienen exactamente el mismo comportamiento. Con 0 se va a C3, con 1 se va a C. Con 0 se va a C3 y con 1 se va a C1. Sé que la letra es mala, pero por algo yo grabo los videos de manera previa para que vean los videos y ahí la letra está lo mejor posible. Entonces, como se comportan exactamente igual, no se pueden separar. Luego veamos qué pasa con el conjunto 3. C con 0 se va a C, que pertenece a C3. C con 1 se va a C, que pertenece a C3. G con 0 se va a G, que pertenece a C3. Y G con 1 se va a G, que pertenece a C3. Así que, de nuevo, tenemos el mismo comportamiento acá.
Dado eso, ya no podemos hacer nuevas separaciones porque todos los que están en el mismo conjunto se comportan igual. Por lo tanto, y voy a correr esto un poquito más arriba para poder hacerlo. No puedo correrlo mucho más arriba. Mi nuevo autómata versión minimal tiene, y los voy a llamar con los nuevos nombres. El estado inicial, que es C0. C0 con 0 se va a, o sea, A, con 0 se va a B, que está en C2. Así que con 0 se va a C2. A con 1 se va a F, que pertenece a C2. Así que con 1 se va a C2. Luego estamos en C2. C2 con 0 se va a C3, que es final. C2 con 1 se va a C1. Luego tenemos C3. C3 con 0 y con 1 se va a C3. Y finalmente C1, que no hace nada. Y eso es todo. Ahí terminamos. Entonces, el procedimiento que acaban de ver es una forma de convertir un autómata grande en una versión con menos estados, siendo el lenguaje que reconocen exactamente el mismo. Así que en resumen, primero, eliminan todos los estados inalcanzables. Segundo, hacen separaciones entre los finales y los no finales y analizan comportamientos. Si alguno se comporta distinto, lo separan. Y luego vuelven a hacer el análisis en los conjuntos separados hasta que ya no los puedan separar más. Este proceso no tiene nombre, es simplemente transformación de finito determinista a finito determinista minimal, pero si le quiere poner un nombre es eliminación de estados por comportamiento o de comportamiento similar. No tiene un nombre en particular. Yo lo estoy inventando en este mismo minuto. Nuevamente en YouTube ustedes tienen una versión de otro ejercicio hecho para que vean otra cosa que pueden hacer. El ayudante ya me dijo que está preparando cosas para, creo que ustedes tienen problemas con las notaciones, va a preparar algo para este viernes, creo, no estoy muy seguro cuándo es que se junta con ustedes, como para que vayan repasando cosas que les faltan. ¿Qué más? Para la próxima clase, la próxima semana, nos vamos a dedicar los 2 días que corresponden a la sección, a ver el último paso, que es desde el minimal, porque lo ideal es trabajarlo desde el minimal porque tiene menos estados, vamos a pasar a la expresión regular, con un método que se llama método de eliminación de estados. Ese es un poquito más largo, así que vamos a hacer el trabajo de devorarnos 2 clases en explicarlo, si es necesario explicar 2 ejemplos, o si en un solo ejemplo nos demoramos las 2 clases, porque es un poquitín largo, tedioso, pero espero con la misma simplicidad de lo que hemos visto hasta el minuto, no debería ser más complejo. ¿Dudas, consultas? Si es que se queda solo para el proyecto, acuérdense que también lo puede entregar solo. No vaya a confiarse en que llegue la última semana antes del 30 y, oh, profe, no tengo grupo, no sé qué hacer. No, trate de empezar a programar ya. Dese un máximo para conseguirse grupo y si no, empieza a trabajar solito nomás. Yo le recomiendo que, de hecho, quedan
menos de 2 semanas. Recomiendo que empiece a trabajar ya en el proyecto. No se tome más allá de eso, porque no es recomendable nunca trabajar en este tipo de cosas en la última semana. Profe, subestima mi poder, yo puedo hacerlo el domingo en la noche. Le aseguro que sí, el domingo, bueno, el lunes en la noche. El lunes en la noche lo podría hacer. Este es un trabajo que se puede hacer corto, rápido, siempre y cuando usted tenga total claridad respecto a lo que quiere programar. Pero obviamente, como este es un curso que recién están tomando esta nueva teoría, lo más probable es que cuando esté programando le vayan surgiendo las dudas. Y ahí es bueno que tenga el tiempo suficiente para preguntarlas con el suficiente espacio temporal, y además le va a servir para estudiar para la evaluación teórica que tendremos después. Si no hay más dudas o consultas, entonces damos por cerrada esta sesión. Les dejo para que puedan trabajar de manera asincrónica, tanto ver el video de esta parte, de pasar de finito determinista minimal, y también para prepararse para la próxima clase, ver cómo pasar desde el minimal o del finito determinista eh, a la versión de expresión regular. A ver, pregunta 1. ¿Qué pasa si compila con Eclipse Java? No debería haber problema. Lo único que he tenido problema cuando ocupan un IDE es que cuando yo compilo en mi computador, tengo que sacarle el package y no hay mayor incompatibilidad. Si hubiera una incompatibilidad muy grande, porque yo no tengo Eclipse en mi computador, se lo voy a mencionar. Francisco pregunta, cuando ingreso el autómata, ¿es línea por línea? Sí, sí, obviamente yo voy a agarrar todas las líneas, las voy a cortar o copiar y luego las voy a pegar en pantalla, e inmediatamente el programa va a ser capaz de procesarlo. Pero eso es como si leyera línea por línea, no hay ningún problema. Las líneas están separadas por caracteres enter, así que no se preocupe, funciona. De la única forma que no funcionaría es si usted me pone cosas como bienvenido a mi programa, ingrese los estados. Ahora ingrese, no quiero ningún mensaje, nada, ningún printf o ningún cout, ningún system.out.println, salvo la impresión de lo que corresponde a la salida que yo pido. ¿Desde dónde habría que leer las líneas? Teclado, pantalla, entrada estándar. Scanf, sí, Scanf. Getline. En C se puede hacer getline con string token y el string token es el espacio. Hay algunos que lo hacen así. También pueden hacer un while scanf hasta que es un enter. Hay varias formas de hacerlo. Le van a ir saliendo las dudas en todo caso cuando empiece a programar. Ahí va a empezar y va, chuta, ¿y cómo hago esta parte? Y ahí aproveche las clases, aproveche el horario de consulta, aproveche consultarme en cualquier minuto también. Pero por eso les digo que mejor lo hagan con tiempo, porque el fin de semana la idea es que yo no les responda nada, porque tengo que descansar también. Así que el fin de semana idealmente no les voy a responder ninguna consulta. O sea, si es muy, muy importante, ya puede ser que se les responde, pero idealmente no. También si es muy tarde, tengo alumnos que me han molestado como a las 11 de la noche, profe, tengo una consulta. Idealmente no.
A ver, esa es una pregunta interesante, Francisco, pero la respuesta es no. Por lo que tengo entendido, el lenguaje, o sea, depende de las librerías, y librerías hay tantas que no es cuantificable. Definitivamente no es fácil de cuantificar. Así que la respuesta más que no es una interrogante, no tiene sentido preguntarse algo así, es muy difícil. Eh, pero si me pregunta en qué es más fácil programar esto, yo le respondo que en C++, creo. Por lo menos los años anteriores lo han trabajado en Java y también ha resultado bastante simple. Yo lo programé también en Java, pero tengo alumnos que lo han programado en C++. Puede colocar comentarios en su código para que yo lo entienda mejor, si quiere, pero yo idealmente no voy a revisar el código. Solo si encuentro algo extraño me voy a tratar de meter y ver qué onda. También si es que voy a hacer una comparación automática de que si se copiaron o no, pero eso es otro cuento. Entonces, yo no me voy a meter al código en particular. Exacto. El código para mí va a ser una caja negra y lo único que tiene que hacer su código es leer la entrada e imprimir la salida. Nada más. Obviamente no les sirve hacerlo de manera estática porque no van a, los ejemplos son solo ejemplos, con eso no los voy a evaluar. Yo voy a compilar y lo voy a ejecutar. Obviamente voy a revisar el código por encima, nada muy profundo, y el código no es evaluado en ningún sentido más allá de verificar si es que se copió de manera descarada. Por lo que yo tengo entendido que no tiene sentido que se copien, porque si pueden trabajar de a grupos, entonces ¿para qué copiarse, no? Mejor presentan como un solo grupo, entonces la copia carecería de sentido, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido para mí revisar el código. Es simplemente 10 entradas y esas 10 entradas me tienen que producir 10 salidas. Si de las 10 salidas 5 son correctas, usted tiene un 4, por ejemplo. A ver, va, la idea sería, lee la primera línea, almacena los estados. Lee la segunda línea, almacena el alfabeto. Lee la tercera línea, almacena el estado inicial. Lee la cuarta línea, almacena los estados finales. Lee la quinta línea, almacena idealmente en una tabla, la matriz, perdón, la tabla de transiciones. Lee la última línea, la entrada, almacena la entrada y luego entra en un ciclo while donde empieza a ejecutar y por cada término del ciclo while hace una impresión de, al inicio, de cómo estamos actualmente eh, en términos de lectura del input y estado actual. De encontrar un error, debe notificar de una, sí, de una. No debe esperar. Y lo que pasa es que yo, como le digo, voy a copiar toda la entrada, copiar y pegar en pantalla en el terminal. Entonces, me va a salir la respuesta después de que yo anote todo igualmente. Pero no debe esperar. Si usted lo hace esperar o lo programó así ya, igual me da lo mismo, pero yo encuentro que es más fácil no hacerlo esperar, así que mejor programelo así.
Vale, ok. Perfecto. Entonces, de no haber más consultas, a ver, ok. El input recibido es uno solo dividido en 5 líneas. No, 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 no. A ver, es como si yo lo escribiera por teclado. Voy escribiendo A, B, C, Enter. 1, 2, Enter. A, Enter. B, C, Enter. Así va a estar. Así tal cual como lo estoy haciendo yo ahora. Ese es el input. Y son 6 líneas. No necesariamente. Como usted quiera. De la forma en que yo lo haría sería otra. Pero depende como usted lo quiera hacer. Déjeme ver si tengo por aquí la que yo programé para decirle cómo lo hice yo. Esto es fundamentos, así que es semestre 1. Acá no está. Si es el semestre 1, por lo tanto estaba en la universidad físicamente, así que debe estar aquí. Veamos, estoy buscando la que yo programé. No, acá no está la versión mía. ¿Dónde habré dejado mi versión del programa? Bueno, ya veamos la versión de otro alumno. A ver, ¿alguno que le haya ido bien? Main.java. ¿Y por qué tengo los .class nomás acá? Ah, porque me metí al binary null source. Acá está, .java. Entonces, por ejemplo, acá tengo a alguien que lo hizo, que lo que hizo fue hacer un next line, esto en Java, o sea, tuvo un getLine. Le estoy contando, no le voy a mostrar, ya le voy a mostrar qué tanto. Aquí una persona lo hizo y tiene ahí usted un string next line y luego hace un tokenizer con el espacio. Alguien lo hizo así nomás. Y va leyendo línea por línea nomás, po. Hay varias formas de hacerlo, no. Lo importante es que funcione. Entonces, si usted lo programa de una forma y funciona, bacán. ¿No existe un comando para eso? ¿Por qué va a existir un comando para eso? No entiendo. Lo que yo hago es, como lo hice yo, hice un ciclo for para imprimir la entrada. Y si el iterador i es exactamente igual a la posición de la cabeza, antes de imprimirlo, el carácter, imprimo el underscore. En un ciclo, a ver, pues, lo voy a escribir acá. Sería for int i igual 0 y menor que input.length y más, y lo que hago acá es ¡ah! Demonios. Demonios. Apreté Enter en vez de Shift Enter. Ahí. ¿Y puedo hacer esto? No, no puedo hacer eso, maldición. Ya. Pongo if y es exactamente igual head. Entonces, print cout lo voy a hacer. Ya. Cout. Y aquí es cout. Input i. Y luego, terminado el for, es cout ent l. Ahí está.
Head es la posición actual que estoy leyendo. Lo puede llamar de cualquier manera, obviamente. Que la gracia es que usted no vaya a imprimir el input como, como un string de manera inmediata y al medio busque una manera rebuscada de poner el underscore. No, imprima carácter por carácter. A eso voy. A eso voy. Ahora, si quiere hacerlo bastante más complejo, que eso ya no tiene sentido para mí, usted puede hacer una concatenación entre los substrings, pero eso no tiene ni un sentido. Es muy ineficiente, así que mejor lo puede hacer de esa manera. Ok, estoy esperando si es que hay alguna consulta adicional. Si no, podemos terminar por hoy la reunión. Obviamente queda la reunión de la tarde a las 3:40 con la sección número 2. Y como les dije, para la próxima semana vamos a dedicarnos a ver el último método de transformación para completar el ciclo, que se llama el método de eliminación de estados, con el cual obtendremos nuevamente la expresión regular con la cual partimos. Y esa es la idea. Si no llegamos a la misma expresión regular, lo que se hace es hacer una equivalencia algebraica. Y si no podemos hacer la equivalencia algebraica, quiere decir que erramos en alguno de los pasos. Y eso lo vamos a corroborar, lo vamos a hacer con calma, de manera tranquila. Vamos a hacer todo ejemplo si es necesario, porque es el método más, no complejo, pero sí más largo y tedioso, de manera que quede totalmente comprensible. Ya muchachos, muchachas, nos estamos viendo entonces la otra semana y si quiere puede venir en la tarde, pero lo que voy a hacer es repetir esta misma clase. Así que estén bien, cuídense. Como les dije, empiecen ya a trabajar en su proyecto. Debería tomarles poco tiempo. em, y si tienen dudas, tienen toda la libertad de consultar a la hora que prefieran. Hasta las 8 de la noche. Ya, adiós. Chao, chao.